Tu gobernador Mauricio Curi, de filiación panista, a diferencia de otros opositores, ha sido más cuidadoso, ha sido más institucional y no se ha comportado, diría yo, de manera grosera, más allá de cómo gobierna el Estado o cómo esté desarrollando su labor. Ha sido, yo diría, muy, pero muy cuidadoso. Y aquí recientemente, gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, cierra filas con Sheinbaum. México no acepta dictados extranjeros. Creo que es algo, pues, lógico que se diga así, pero muy raro que lo haga la oposición. No aceptamos dictados extranjeros, límite a instrucciones no admite instrucciones de nada. ¿Te agrada que tu gobernador, al menos en la retórica, tenga un discurso de cerrar filas y no sumarse al discurso tradicional de la oposición de la derecha mexicana, de donde pues, prácticamente vengan y intervengan y prácticamente denos el poder? Mira, dos cosas sobre tu pregunta. La primera, la beligerancia de Acción Nacional hacia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, por lo general no ha venido de cargos públicos como gobernadores. Ha venido básicamente de gente como Kenia López Rabadán, como Jorge Romero, como Mauricio Tabe, es decir, como Ricardo Anaya, es decir, ha venido más de los cuadros partidistas. Es evidente que para gobernadoras y gobernadores la posición es distinta, porque en México tienes que aprender a cogobernar con un partido que es de diferente signo que el tuyo. No es el PRIAN, Julio, porque en el PRIAN prácticamente no hay diferencia. Peña Nieto con los panistas se llevaba muy bien y Diego Fernández de Ceballos con los priistas también muy bien. No, me refiero básicamente a un gobernante de Morena y a una o un gobernante del PAN. Otro elemento, el PAN está extremadamente debilitado. Hoy día en México gobiernan más personas MC, que gobierna Nuevo León y Jalisco, que el PAN, que gobierna 4 estados, ya nada más: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Esto también explica la posición de Curi. Están en una posición ya de extrema debilidad. Es un partido que ya solo gobierna en 4 estados. Y sí, tienen el frente, y está Coahuila y está Durango, pero pues ahí gobierna el PRI. Y está MC, que gobierna Jalisco y Nuevo León, e incluso tú has visto el choque frontal entre MC o el gobernador Samuel García con el PAN, en problemas muy fuertes de destitución. ¿Cuántas veces tuvo que salir Andrés Manuel a ayudarle a Samuel García, ¿no? de MC. Entonces, esta posición de Curi. Y segundo elemento, no, pues que no lo conozca, que lo compre, Julio. No, mira, Mauricio Curi acaba de regresar de España. ¿Con quién se reunió? Con gente de derecha. A ver, el Partido Popular Español tiene muchísimas relaciones con Acción Nacional, no de ahora, no de ahora. A mí no se me olvida que en 2005, José María Aznar, genocida, en ese tiempo era primer ministro en España, vino a apoyar la campaña de Felipe Calderón. A mí no se me olvida, fue en 2005, José María Aznar. ¿Quién mantiene a Felipe Calderón en España? La Fundación FAES. ¿Quién preside la Fundación FAES? José María Aznar. ¿Quién trabaja en la Fundación FAES? Una diputada disque de la realeza que se llama Cayetana, no me acuerdo del apellido, que despotrica un día sí y otro contra el gobierno de México. Bueno, en el reciente viaje de hace poquito, creo que fue apenas en enero, de Mauricio Curi,
Curi se reúne y sube en sus redes sociales que se reúne con esta Cayetana, diputada intervencionista en la política interna de México. Entonces, cuando me viene a decir que no, que la intervención no, y se reunió también con Isabel Díaz Ayuso, corrupta, que dirige la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, otra intervencionista, porque andan en la frontera los panistas, igualito que los españoles, con Vox, que es la extrema derecha española. Pero las dos derechas son franquistas. El Partido Popular viene del dictador Francisco Franco y Vox nace del Partido Popular. Se le sale, es la derecha más derecha del Partido Popular. Y te recordarás que en el Senado, una panista de Querétaro, la senadora Murguía, Guadalupe Murguía, que fue secretaria de gobierno de Mauricio Curi, fue de las que invitaron al señor Abascal de Vox a México. Entonces, en los hechos, de dientes para afuera, pues el Partido Acción Nacional, mira, ellos quieren la intervención militar norteamericana y la intervención de los españoles, quieren servir a intereses españoles. Aquí le dieron privilegios a la empresa corruptísima española OHL para venir a construir carreteras, algo que los mexicanos sabemos hacer desde hace décadas. Trajeron Iberdrola, Fisterra, Naturgy, a grado tal que la tajada de León en la generación de energía eléctrica, usando paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, se le llevó la empresa española Iberdrola. Entonces, mira, yo no le creo a Mauricio Curi, pero tienes razón. En el discurso, Mauricio Curi ha sido más cuidadoso. No sé si en parte también le pegó mucho que en una reunión que hubo con Andrés Manuel López en Bienestar, Mauricio Curi fue fuertemente abucheado. A partir de ahí, el PAN tiene un pavor de cualquier evento público porque tiene temor de que Mauricio Curi sea abucheado. En ese sentido, efectivamente, Mauricio Curi, pero fíjate que también la gobernadora de Guanajuato y la gobernadora de Aguascalientes, creo que de los más beligerantes ha sido Maru Campos, la de Chihuahua, que se fue a meter a las elecciones del Estado de México diciendo textualmente que le iban a partir la madre a Morena. Y creo que andaba hasta bajo los efectos del alcohol en un video que quedó marcado en Toluca. Entonces, pero sí coincido contigo que Curi ha tratado de mantener al menos una relación más institucional, pues porque muchos de los proyectos, como el Plan México, como la extensión de los ferrocarriles para personas, tienen que ver con Querétaro. Pero mira, ahí está el caso de Mauricio Curi. Perjudica a miles de queretanas y queretanos porque no ha querido formar el convenio con IMSS Bienestar. E IMSS Bienestar es un programa que sirve para salud pública a todos aquellos y todas que no están en el Seguro Social ni en el ISSSTE. No trabajan en el gobierno federal o tienen un trabajo por su cuenta o un trabajo precario, entonces no tienen Seguro Social. Y Mauricio Curi, ahí sí como buen panista, es de los panistas. Los estados que no han querido firmar son 8. Son los 2 de MC, los 2 del PRI y los 4 del PAN, entre ellos Mauricio Curi, ¿no? De hecho, Morena le acabamos de tirar en Querétaro a Mauricio Curi un proyecto verdaderamente deleznable, que era la utilización de aguas residuales para consumo, uso y consumo humano. Entonces, hay una relación de Curi con el gobierno federal donde, digamos, el gobierno federal no maltrata a Curi, Curi tampoco maltrata a Morena, no a Morena, al gobierno federal, pero pues los proyectos que tienen que salir de manera conjunta, pues yo creo que no dependen del color. Lo que beneficia a un estado de la República,
pues debe de beneficiarse. Y fíjate, los gobiernos de Morena no han tratado mal a las y los gobernadores de la oposición, pudiéndolo hacer, ¿eh? Estrangulas mediante presupuestos, programas, le alebrestas a la gente. No lo han hecho. Entonces, de alguna manera, creo que Mauricio Curi, digamos que ha mantenido la compostura formal e institucional. Inclusive a algunos exgobernadores les ha ido también que han sido nombrados embajadores. Es correcto. Y casi te puedo decir que a pacto de una cosa, que no hagan fraude electoral. Oye, es que hay que tomar en cuenta con quién estás tratando, Julio. O sea, creo que el PRI a nivel mundial, yo creo que el PRI es el partido decano, los que tienen postdoctorado en fraude electoral, ¿eh? Si algún partido en el mundo fue mañoso para tergiversar el voto público, es el PRI, ¿eh? Entonces no es fácil tratar. Yo te lo digo porque yo fui a apoyar a Delfina en 2017 en el Estado de México, porque mi familia paterna es del Estado de México. No, pues ahí el PRI utilizaba policía municipal, estatal, para amedrentar a gente de Morena, ¿eh? No era cualquier cosa, y tenían sus grupos de choque. A mí me tocó la zona de Atracomucho, así es que ya te imaginarás, ¿no? Donde viene el grupo Atlacomulco. Fue la elección cerrada, donde no ganó todavía, pero se quedó muy cerca. Mira, yo creo que pasó lo mismo que en 2006. Delfina ganó. Delfina. Pero por un margen muy apretado. Es ahí donde puedes intervenir en alterar el voto. Fíjate, una faceta que se conoce poco, pero en Querétaro sí me conocen. Yo fui de los que demostró el fraude de 2006. Andrés Manuel López Obrador le quitaron en esa elección aproximadamente 1,5 millones de votos. Con muchos estudios que se hicieron, 1,5 millones de votos. Con eso puedes hacer fraude. El algoritmo que se utilizó para cambiar al final de elección los votos que iban para Andrés Manuel se pasaron a Felipe Calderón y viceversa. Por eso la estrategia, a veces no se entiende la estrategia de Andrés Manuel de abrir el abanico. ¿Qué buscaba Andrés Manuel en 2018? Un triunfo contundente con un margen tan amplio que no le dejara a PRI y PAN la posibilidad de alterar el voto popular. El precio que tuviste que pagar, pues fue abrir el abanico y aceptar a gente que a lo mejor ya intuían que el PRI iba de salida. Algunos vienen con sus mañas, es más, todos vienen, los mañosos vienen con sus mañas. Pero le permitió a Andrés Manuel obtener 30 millones de votos por 19 millones de votos de Ricardo Anaya. Esos 11 millones de votos, eso sí ya no te los quitas de encima, ¿eh? No, ya no. O sea, tendría que haber sido un mega escándalo como para haber alterado los resultados. Hay que tomar en cuenta que Morena ha competido en todas las elecciones con un árbitro vendido, ¿eh? Hoy Lencho Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo se quitaron la máscara. Que no me vengan a decir que de la noche a la mañana se convirtieron en opositores. Ellos ya eran opositores desde el INE. Entonces eran árbitros vendidos. ¿Le convendría a Morena no ganar Querétaro? Y digo que si le convendría a Morena no ganar Querétaro por la imagen, por el discurso, decir, pues aquí estoy yéndome al futuro, donde, pues vean, aquí el PAN conservó su estado, no se puede hablar de que no hay democracia en México, ganó Querétaro, salvó, no sé, otro estado, el PRI. Por el contrario, si hay carro completo de Morena, que todos los partidos quieren carro completo, pero el carro completo, los que tenemos memoria, pues nos acordamos del carro completo del PRI, donde arrasaba prácticamente todo, se llevaba todas las fichas. Y en este caso, ¿sería estratégico pues que el PAN conservara Querétaro? Mira, yo no lo creo. Yo creo que Morena tiene que hacer todo lo posible por ganar Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco.
Hubo fraude en Jalisco, el de MC. Pablo Lemus, yo no creo que haya ganado la elección en Jalisco. No se llegó a un conflicto postelectoral, pues porque también ahí tuvieron a los órganos electorales a su favor. No. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Morena no ha ganado con fraude. Los carros completos del PRI era porque se hacía fraude. Y en democracia, si tú gobiernas mal, como lo ha hecho el PAN en Querétaro, mereces dejar el poder. Fíjate que en la historia de las democracias, lo voy a poner entre comillas, más avanzadas, Francia, España, Italia, que es un país que conozco muy bien, en diferentes periodos de la historia ha habido carros completos en elecciones y no pasa nada. Temporalmente. Los parlamentos, por ejemplo, yo estoy en Canadá, perdón, ¿Sí? Los parlamentos, casi siempre los partidos que están buscando que tengan primeros ministros, les asegura un gobierno tranquilo cuando ganan la mayoría y van a tener el término completo, ya sea de 4 o 5 años, y si es minoría, pues hay la posibilidad de que haya una nueva elección. De hecho, aspiran a una mayoría que es el carro completo. Claro, mira, yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, ellos tienen 18 regiones, que es el análogo de las gubernaturas en México, en el cual el Partido Comunista o la izquierda ganaba en las 18, ¿eh? O sea, y sin ningún problema. Simplemente no se hacía fraude. Claro, eso cambia con el tiempo. Yo creo que en México es sano porque, fíjate, negociar, vamos a suponer, negociar que Querétaro no gane Morena, es seguir perjudicando a miles de queretanas y queretanos que sufren las consecuencias de tener estos gobiernos que desperdician el dinero público. Aquí construyeron una obra inútil en la cual nos salió más caro por kilómetro, una obra inútil que hicieron, que un kilómetro de autopista en Alemania, que son de las mejores autopistas del mundo. Bueno, yo conozco Canadá, las autopistas son muy buenas y además tienes que hacer túneles, puentes, etcétera, ¿no? No, yo creo que Morena debe hacer todo lo posible por ganar en todos los estados y no deberíamos temer que se diga que se gane el carro completo, pues porque tenemos, Julio, una oposición muy desprestigiada que tienen el problema de que ya gobernaron. Mira, los miércoles tenemos un programa de televisión en la Televisión Autónoma de Querétaro y hoy daba yo la cifra de que en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, tuvieron entradas por exportación de petróleo del orden de los 534 mil millones de dólares. O sea, más de 500 mil millones de dólares. Y nos preguntábamos, ¿en qué se lo gastaron? Abandonaron hospitales, intentaron privatizar la salud, la educación, no construyeron refinerías, no compraron refinerías, no construyeron ferrocarriles. 36 años de falta de infraestructura, de construcción de infraestructura. Entonces, la oposición en México carga con ese lastre. A ver, no es una oposición de alguien que no ha gobernado y que por lo tanto es más fácil criticar, tienes tus proyectos, a una oposición que ya gobernó. El gran problema para el PRI y para el PAN es que ya gobernaron. Mira, cuando le preguntan a Vandalito Moreno en Campeche, que critica el estado de salud pública, le preguntan ¿cuántos hospitales construyó Vandalito Moreno en 6 años que gobernó Campeche? Se quedó callado y cambió de tema. ¿Por qué? Porque no construyó ninguno. Y más allá de la demagogia que dicen de la escasez de medicamentos, todos los que hemos tenido que tratar con el sistema público de salud sabemos que durante décadas ha habido escasez de medicamentos, que había un cártel
de priistas como Manlio Fabio Beltrones, que quién sabe por qué extraño motivo, y Roberto Madrazo, tenían contratos de cientos de millones de pesos con el sector público para surtir medicinas. O sea, digo, ¿quién es Manlio Fabio Beltrones o Roberto Madrazo para surtir de medicinas al sector público? Entonces yo creo que la oposición debe de pagar ese precio. A mí no me espanta lo del carro completo. Yo sí quiero que en mi estado gane Morena. ¿De qué va a depender, Julio? De que Querétaro, yo lo tengo bien estudiado, hago matemáticas, hago ingeniería, hago análisis de resultados electorales. Desde 2015, Querétaro no vota la gente a ojos cerrados por Morena. En otros estados sí. Pongas a quien pongas de candidata o candidato, hay Gana. voto completo. Baja California, Chiapas, Tabasco, no se diga. Pero Querétaro no. Fíjate que en Querétaro es muy sensible. Por ejemplo, en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador le ganó al queretano Ricardo Anal. En Querétaro, la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a la botarga Xóchitl Gálvez. Pero ya cuando empiezas a observar, por ejemplo, en el Senado, no ganamos la senaduría con Santiago Nieto. Se ganó una senaduría por ser primera minoría. Pero entonces empiezas a ver cómo la queretana o el queretano dice, me gusta tu candidato o tu candidata a la presidencia, voto por él. Si me gusta tu senador o tu candidata a senadora o no, sí voto, no voto. Diputados federales, sí, no. Es decir, la queretana y el queretano votan de manera diferenciada. Y eso ya es muy sensible en los niveles más bajos, que son presidencias municipales y diputaciones locales. Eso lo tiene que entender la Comisión Nacional de Elecciones en Morena. Yo creo que el hecho de que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum hayan ganado en Querétaro implica que Morena tiene todas las posibilidades de ganar Querétaro. ¿Pero de qué depende? El candidato. De la candidata o el candidato. Es decir, Morena, mira, más o menos para que te hagas una idea, el voto duro de Morena en 2021 era de un 25%. Con eso no ganas ninguna elección, ninguna. Pero ya creció, Julio. Ya andamos del orden del 33%. 8 puntos en 3, 4 años. Pero tampoco con eso ganas ninguna elección. Necesitas una candidatura que agregue a ese voto duro un número creciente de queretanas y queretanos decepcionados de los gobiernos de Acción Nacional y que al mismo tiempo observan programas de bienestar que están llegando a sus casas. Oye, yo estoy sorprendido, 22 millones de niños y jóvenes en México con acceso a becas. Yo que fui profesor, uno de los grandes dolores que tenemos los profesores es ver estudiantes brillantes que abandonan los estudios por problemas económicos o porque sus padres ya no les pueden pagar. Y ahora, Julio, ¿tú sabes cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos? Te anda costando el semestre, el año, $100,000. No, en México incluso hay jóvenes que no tienen para pagar, como en el Tecnológico de Querétaro, 3,000 pesos semestrales, o que tienen que trabajar y estudiar. Pero pues hay carreras como matemáticas, física, ingeniería, química, biología, que son muy pesadas como para estudiar y trabajar. Entonces abandonan. Entonces, gran parte hoy de las familias en Querétaro y en todo México ven en sus familias acceso a programas sociales. Entonces, esa la tiene difícil la Acción Nacional.